Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. Mi nombre es Efraín Ruiz, yo soy médico de urgencias. El día de hoy vamos a ver los trastornos hiperglucémicos. Vamos a hablar de lo que es la cetoacidosis diabética y el estado hiperosmolar. Bien, para hablar de los trastornos de la hiperglucemia, vamos a hablar un poquito de lo que es la fisiopatología. Vamos a hablar un poquito de lo que es la insulina y el glucagón. Como bien sabemos, estas son unas hormonas cruciales para la enfermedad de la cetoacidosis diabética y el estado hiperosmolar. ¿Qué hacen estas hormonas? Bueno, estas hormonas nos ayudan a hacer un almacenamiento y también una utilización del energético. Imaginemos que tenemos un islote de Langerhans aquí. Estas tienen más de 1.000.000 de islotes y tienen una gran capacidad de reserva. Cuando esta capacidad de reserva se afecta más de un 70%, es cuando se presenta la disfunción. Imaginemos que este es un islote de Langerhans y vamos a ver la distribución de las células. Existen 4 tipos de células en el islote. Existen las células alfa, que van a estar en la periferia, pero que estas solo tienen aproximadamente un 20% de su almacenamiento en estas células, en estos islotes. ¿Qué van a formar estas células alfa? Bueno, van a formar el glucagón. Las células delta, estas van a formar, son pocas, realmente son pocas, y ellas van a generar lo que es la somatostatina. Y las células beta, que son las que tienen más capacidad en el islote, tienen aproximadamente un 80%, están formadas o están agrupadas en forma de racimos, y estas, como bien sabemos, pues son las formadoras de insulina, péptido C, proinsulina y GABA. Y por último tenemos las células F, que bueno, también están en muy poca cantidad y nos ayudan a liberar lo que es el polipéptido pancreático. ¿Cuáles son los mecanismos de acción de la insulina? La insulina, es importante que tengamos en cuenta algunas definiciones, como vamos a ver que es el anabolismo, el catabolismo, lo que es la glucogénesis, gluconeogénesis y la glucogenólisis. Bien. La insulina va a ejercer un efecto al unirse a los receptores de la insulina. ¿Estos dónde se van a encontrar? Regularmente se encuentran en las superficies de las células blanco y estas donde las vamos a encontrar en hígado, músculo y grasa. Por eso es importante que entendamos esto, porque dentro de esa fisiopatología, al haber insuficiencia de insulina, el organismo o este tipo de órganos empieza a liberar glucosa. Promueve el almacenamiento de energía, a esto le vamos a llamar anabolismo. Evita el desdoblamiento y liberación de la energía y almacenamiento, a esta le vamos a llamar catabolismo. La insulina también va a inhibir la liberación hepática de glucosa, al inhibir la gluconeogénesis. Recordando que la gluconeogénesis es formación de glucosa o generación de glucosa. Y la síntesis de glucosa. Y la glucogenólisis, que es el desdoblamiento del glucógeno. Ok, tomando en cuenta los mecanismos de la insulina, sabemos que promueve la formación de precursores para la síntesis de ácidos grasos. También va a generar lo que es la lipogenia o la síntesis de lipoproteínas. Esta principalmente son las lipoproteínas de baja densidad. E inhibe la oxidación de ácidos grasos y la producción de cuerpos cetónicos. Esto es importante porque vamos a ir viendo cómo se va a ir formando la fisiopatología. Ahora, del glucagón, los mecanismos de acción es, obviamente, va a contrarregular la acción de la insulina. El hígado es el órgano blanco principal para el glucagón y también es una hormona contrarreguladora. Esta va a ser responsable del catabolismo, estimula la glucosa hepática y la síntesis hepática de glucosa y también va a ser la formadora de gluconeogénesis o oxidación de ácidos grasos o la que va a formar cuerpos cetónicos. Vamos a hablar ya directamente de lo que es la cetoacidosis diabética. Esta es una complicación aguda, una complicación grave del paciente diabético. Vamos a ver las diferencias en cuanto a cetoacidosis diabética y estado hiperosmolar un poquito más adelante. Ahora, la cetoacidosis tiene una mortalidad de aproximadamente de un 5%. Hay que tomar en cuenta que la cetoacidosis diabética regularmente son en pacientes que están debutando, son pacientes jóvenes que desconocen la enfermedad que tienen como diabetes mellitus y que pueden llegar a debutar. Entonces, van a tener una severa pérdida de la actividad insulínica. Habíamos comentado que para que esto se produce tiene que tener un déficit de aproximadamente un 70% de lo que es la liberación de insulina y estos pacientes o tienen insulina pero de muy mala calidad o la producción de insulina está deficiente. ¿Qué va a generar?
que aumentan las concentraciones de glucosa sanguínea y va a aumentar la liberación de glucosa hepática y origina cetogénesis. Ok, ¿qué más va a pasar con la cetoacidosis? Ausencia de insulina, va a estimular la lipólisis con objeto de proporcionar genera ácidos grasos. La cetogenia va a aumentar las concentraciones séricas de cetonas y en cetonuria. Tomar en cuenta que el acetoacetato y la beta-hidroxibutirato son los principales cuerpos cetónicos para el hígado. Debemos de tomar en cuenta esto muy importante porque dentro de la fisiopatología estos van a ser ácidos fuertes y estos van a ser los responsables de que una disminuya el pH sanguíneo y otra que genere al paciente una acidosis metabólica. La respiración se va a estimular para tratar de compensar parcialmente la acidosis metabólica. Esto va a disminuir la PCO2. Estos pacientes van a generar una respiración rápida y profunda, a lo que bien conocemos como respiración de Kussmaul. Esta respiración de Kussmaul se va a presentar en pacientes que tienen ya un pH menor a 7.2 o 7.2 hacia abajo. Es una respiración muy característica que ustedes deben de notar cuando están valorando un paciente con estas características. Es una respiración rápida y profunda. Se menciona que el paciente con cetoacidosis diabética que está debutando puede generar algo que se llama, es un productor menor de la cetogénesis y el paciente puede generar un olor a frutado, un olor a manzanas. Realmente en la práctica clínica el paciente no huele a manzanas, su olor es más característico. Bien, estos pacientes llegan a deshidratarse con mucha facilidad, pierden sodio y el agua y también pierden agua. La disminución de sodio va a extraer el agua hacia el espacio extracelular. Aproximadamente se menciona que 1.6 miliosmoles por cada 100 miligramos de glucosa que se eleva, bueno, esto va a disminuir. Y los pacientes se van a depletar en cuanto a volumen y también van a depletar en cuanto a su concentración de potasio. Este potasio se va a salir fuera de la célula y por eso es que en ocasiones cuando se toman los exámenes de laboratorio los niveles de potasio pueden ser normales. Cuando empieza la reposición con líquidos o con insulina, estos niveles de potasio pueden llegar muy bajos que puede generar algún proceso de arritmias. Como bien sabemos, el potasio es un electrolito muy importante para la generación de arritmias. Tomemos en cuenta que el paciente es un paciente joven, el cual está debutando con ser diabético y está presentando una descompensación de la diabetes como la cetoacidosis diabética. Estos pacientes clínicamente tenemos que tener mucho cuidado para poderlos diagnosticar. Imagínate, llega un paciente joven, muy probablemente obeso, que tiene una respiración profunda y clínicamente tiene datos de deshidratación. Ahí lo que yo te recomiendo es que de forma inmediata tomes una gasometría, porque de ahí va a partir. Si tú encuentras una acidosis metabólica acompañado de niveles de glucosa elevadas, se mencionan entre 250 a 350, no más de 600 miligramos sobre decilitro, tú puedes pensar en una cetoacidosis diabética. Ahora, la gasometría y el examen general de orina te confirmarán el diagnóstico. Entonces, son pacientes que se deshidratan, tienen una diuresis importante, pueden llegar a tener náusea, pueden llegar a tener vómito, que eso generalmente los va a llevar a una deshidratación. Ahora, el paciente joven también te puede llegar con un cuadro con dolor abdominal, pero eso no te debe de, o más bien tienes que hacer un diagnóstico diferencial para descartar que ese dolor abdominal no sea una patología quirúrgica. En 30% de su frecuencia se presenta dolor abdominal en estos pacientes. ¿Y por qué va a estar dada? Bueno, por una distensión gástrica, puede ser por el mismo vómito y esto va a ser generado por las prostaglandinas. Se menciona también que la amilasa puede estar elevada, por eso es importante que tomes niveles de amilasa y si tienes en tu hospital lipasa también lo solicites. Estos son como diagnósticos diferenciales, siempre tómalo en cuenta. Y el paciente puede tener fiebre o no puede tener fiebre. Tomemos en cuenta que siempre estas descompensaciones de la diabetes siempre va a ir detonada por algún proceso infeccioso o por alguna comorbilidad. Puede ser pancreatitis, puede ser un infarto. Entonces tenemos que hacer diagnósticos diferenciales. Entonces puede tener fiebre o puede tener leucocitosis, pero cuidado, la leucocitosis también puede estar presente por la hemoconcentración. Si el paciente está deshidratado puede tener hemoconcentración. En cuanto tú empiezas a hidratar a ese paciente, estos niveles de leucos pueden llegar a su normalidad o por debajo o pueden tener leucopenia. Pero es importante que lo tomemos en cuenta.
A diferencia del estado hiperglucémico o el estado hiperosmolar, este también va a tener una hiperglucemia, pero la característica es que no va a haber cetonas. Estos niveles de glucosa son muy importantes porque pueden tener por arriba de 800 miligramos sobre decilitro. Pueden llegar 800 hasta 1000, 1200. He visto pacientes que llegan con estas cifras de glucosa y obviamente la deshidratación es muy importante. Pero ahora, ten mucho cuidado porque el paciente con estado hiperosmolar es un paciente, regularmente es un paciente de edad avanzada y en el cual él no llega puro, él tiene comorbilidades que tenemos que ir descartando. Estos pacientes pueden debutar con un infarto agudo al miocardio o pueden debutar con algún proceso infeccioso. Pensando que es un paciente de edad avanzada, tenemos que tomar en cuenta que puede haber procesos neumónicos. Son pacientes que regularmente tienen muy poca ingesta de líquidos, son pacientes que por eso se deshidratan o que por ausencia de su medicamento, pues obviamente los niveles de glucosa tienden a elevarse. Con ellos es importante que hagamos un cálculo de lo que es la osmolaridad efectiva, tomando en cuenta que los valores normales de la osmolaridad, dependiendo de la bibliografía que ustedes revisen, puede ser que sea de 280 a 310 o de 290 a 320. Hay que tomar en cuenta. Entonces, son pacientes que su osmolaridad va a estar por arriba de 320 hasta 340 miliosmoles. Es lo que la gente conoce como el coma diabético, ¿no? Son pacientes que llega y te dice el familiar, es que ha perdido apetito, es que no toma líquidos, es que lleva 3 o 4 días que no responde y que al tomarle una glucosa capilar, la glucosa capilar te puede marcar high. Cuando tomas niveles de glucosa central, estos pueden estar por arriba de 800 miligramos sobre decilitro. Y la característica es que ellos no van a generar cuerpos cetónicos. Y también puede haber cuadros mixtos en cuanto a acidosis metabólica, sí puede haber cuadros mixtos. En ellos no es muy característico que hagan acidosis metabólica, pero en la práctica clínica sí hemos visto pacientes que pueden tener un estado hiperosmolar y que tienen además una acidosis metabólica que es generado por la misma deshidratación. Entonces sí existen cuadros mixtos, sí existen. A diferencia de la cetoacidosis diabética que tiene una mortalidad de aproximadamente un 5%, esta aumenta en el paciente hasta 10 veces más. ¿Y esto por qué? Pues por las mismas comorbilidades que el paciente. Desgraciadamente estos pacientes no son puros, son pacientes que tienen hipertensión, pacientes que tienen EPOC, pacientes que tienen otra comorbilidad que afecta su manejo y que afecta su diagnóstico. Por eso es importante que hagamos diagnósticos diferenciales. Hay que tomar en cuenta que la cetoacidosis diabética, como habíamos comentado, regularmente es en pacientes jóvenes. Puede haber criterios que nos hagan valorar que este paciente requiere una unidad de cuidados intensivos. Entonces es importante, si en tu unidad hospitalaria hay unidad de cuidados intensivos, sería importante que tuvieran una valoración. En caso de que no, bueno, tener un seguimiento muy estricto en cuanto a su manejo y a su evolución. Vamos a ver. Condiciones clínicas, es una condición clínica frecuente y es una patología seria, es una condición grave. La mortalidad puede ser significativa, como ya lo habíamos mencionado, y bueno, está generado por la deficiencia de insulina y las hormonas contrarreguladoras. Esto, como lo habíamos comentado anteriormente, regularmente viene detonado por un proceso infeccioso y también por algunas situaciones o algunas enfermedades que también nos pueden generar este tipo de patología, como puede ser la pancreatitis y el infarto agudo al miocardio. También se menciona que los eventos vasculares cerebrales pueden ser detonantes para que un paciente presente un cuadro de cetoacidosis diabética. Dentro de las características físicas, es muy importante que este tipo de pacientes lo valoremos, porque puede presentarse una tríada que es hipotensión, hipoperfusión y taquipnea. Esto, que nos va a generar una depresión de volumen, más acidosis, va a ser una condición grave en la cual el paciente hay que estar valorando. La respiración de Kussmaul, como ya hemos mencionado, que trata de compensar esa acidosis, bueno, pues el paciente va a estar con esta respiración. En ocasiones el paciente puede presentar leucocitosis sin presencia de fiebre, esto cuando no es detonado por un proceso infeccioso. Y el vómito es muy frecuente, estos pacientes pueden hacer ilio y por la misma situación el hecho de no tomar líquidos o el hecho de no tolerar algún alimento, bueno, pues eso condiciona mayor deshidratación y en ocasiones puede generar lesión renal aguda. Es importante la evaluación inicial en cuanto a los antecedentes del paciente y el cuadro clínico que presenta. Esto va a tomar en cuenta para que puedas tomar la decisión en qué laboratorios nos van a ayudar para hacer el diagnóstico final. Ahora,
Es importante, como ya te había comentado, si es un paciente que viene con mucosas orales mal hidratadas, a lo mejor llenado capilar retardado, puede llegar hipotenso y con una respiración de Kussmaul que te llame la atención para tomar una gasometría. ¿Eso qué te va a demostrar? Una acidosis metabólica. Y puede tener generado una cetosis, que habíamos mencionado que los cuerpos cetónicos más importantes es el acetoacetato, la acetona y el beta-hidroxibutirato. La hiperglucemia, se mencionan hasta de 400, 600 de niveles de glucosa a nivel central, pero también se menciona que en pacientes jóvenes pueden ser niveles más bajos, hasta unos 250 miligramos sobre decilitro. Entonces, ¿qué te va a generar hacer el diagnóstico? Bueno, pues indudablemente el cuadro clínico, los antecedentes, el tener una glucosa por arriba de 250 miligramos sobre decilitro y la acidosis metabólica. ¿Qué te faltaría? Pues un examen general de orina para demostrar las cetonas en la orina. Hay que tener mucho cuidado, esto regularmente se menciona por cruces, el examen general de orina se menciona que por arriba de 2 o 3 cruces puede ser importante para cetonas, aunque hay que tomar en cuenta que las cetonas también pueden elevarse en pacientes con ayuno prolongado. La hiperglucemia, como ya hemos mencionado, la leucocitosis te menciono, o sea, puede que esté dentro de parámetros normales por la hemoconcentración o porque el paciente puede estar con hiperosmolaridad. Entonces, en cuanto empiezas a hidratar a ese paciente, estas cifras de glucosa pueden descender. Entonces, hay que tener cuidado. Al igual que el sodio y el potasio. Como lo vamos a ver un poquito más adelante en lo que es el tratamiento, a veces el sodio es importante para la reposición de líquidos, al igual el potasio. Cuando tengo la oportunidad de dar clase con los jóvenes, ellos me mencionan dentro del tratamiento que no se puede administrar insulina cuando tenemos niveles de potasio bajos. Eso lo vamos a ver más adelante. Eso se pueden compensar con la administración de potasio, recordando que la fisiopatología de una cetoacidosis diabética es la deficiencia o la mala calidad de insulina. Entonces no podemos detener ese proceso. Recordemos que vamos a tener una línea de manejo y dentro de esa línea de manejo la insulina viene en el segundo lugar. Hay que tener en cuenta el funcionamiento renal. En ocasiones son pacientes que no se saben con alguna comorbilidad y estos pueden tener elevación de la creatinina sérica. ¿De qué nos habla? De que ese paciente puede estar presentando una lesión renal aguda y hay que tener mucho cuidado en cuanto a la administración de líquidos y estar observando que ese paciente orine, porque si el paciente no orina o se empieza a congestionar, eso va a ser un parámetro que debes de tomar en cuenta para la administración de líquidos. Dentro del tratamiento, como les había mencionado, este tratamiento se va a dividir en 4 etapas. Las 4 etapas es 1, la terapia hídrica, 2, la administración de insulina, 3, la reposición de potasio y 4, la reposición por el déficit de bicarbonato. No podemos saltarnos esas líneas. Lo ideal es que llevemos esa línea en cuanto a la guía de manejo. Aquí se menciona algo bien importante. Si empiezas con una terapia hídrica y el paciente continúa con una hipotensión refractaria y también en un paciente acidótico, hay que tomar en cuenta otras situaciones. Yo les comento mucho a los jóvenes cuando damos clases, si intentas dar un tratamiento para una patología que consideras y no hay respuesta, tienes que buscar otra opción. Porque algo puede estar pasando ahí. Esas son reglas en urgencias. Si tú das un manejo y no hay respuesta, busca otra opción. Y pacientes que tienen hipotensión refractaria con acidosis metabólica, debemos que ver obligados a ver lo siguiente: que el paciente esté con una hemorragia gastrointestinal principalmente, un paciente con choque séptico, tomando en cuenta que un proceso infeccioso puede estar generado por vías urinarias o por un problema pulmonar. Insuficiencia suprarrenal también te puede generar hipotensión sin respuesta a terapia hídrica, las pancreatitis y el infarto agudo al miocardio. Tomemos en cuenta que esto son patologías en pacientes jóvenes, 30, 40, 50 años de edad, en la cual estas patologías es importante hacer diagnóstico diferencial. Hay que tomar en cuenta que las guías que están determinadas, por ejemplo las guías de la Diabetes Care, nos determinan el manejo del paciente con cetoacidosis diabética y estado hiperosmolar. Pero recuerden, solo son guías. Tenemos que individualizar a los pacientes. Aunque ellos te mencionen en cuanto al uso de líquidos, si el paciente, como te había comentado, se empieza a congestionar o el paciente no está orinando, tienes que moderar la cantidad de líquidos que le vas a administrar.
o los niveles de sodio, potasio, es importante estarlos midiendo. Ellos te mencionan que tenemos que iniciar una terapia hídrica con una solución salina al 0.9%, 1000 cc para los primeros 60 minutos. Esto nos va a dar tiempo o nos va a dar una pausa para que tengamos los electrolitos séricos. Toma en cuenta que si el reporte de electrolitos séricos es normal o está elevado, tenemos que utilizar soluciones al 0.45 o soluciones al medio. ¿Cómo generas una solución al medio? ¿Cómo puedes hacerlo tú? Haces una solución de 1000 de solución salina al 0.9%, retiras 500 cc de esta solución y la administras 500 cc de solución inyectable. Entonces haces una solución al medio que es 0.45%. Cuando el sodio es bajo, tenemos que utilizar solución salina al 0.9%. Ellos mencionan que la segunda y dentro de los 2 a las 4 horas tenemos que utilizar solución dependiendo los niveles de sodio, que con una velocidad de infusión de 500 mililitros hora. Y el 3 es de 250 mililitros a 500 para las siguientes 4 horas, según la evolución del paciente. ¿A qué me refiero con hay que individualizar los casos? Tomar en cuenta que esto solo es una guía, pero si el paciente empiezas a administrarle soluciones y el paciente se empieza a congestionar, el paciente no te está orinando, tienes que disminuir la cantidad de soluciones. O si no lo estás alcanzando con las soluciones con base a la guía, tienes que añadir necesidades basales. Ahora, es muy importante que tomemos en cuenta algo. Cuando nosotros administramos líquidos y si el paciente, por ejemplo, es un paciente joven que te presenta una glucosa central de 250 o 300 miligramos sobre decilitros, vas a llevarlo de forma obvia por la administración de líquidos, lo vas a llevar a unas cifras normales o menores de 250 miligramos sobre decilitro. Mucha confusión que genera en los estudiantes o en los internos es que si ya disminuyeron las cifras de glucosa, ¿es disminuir la insulina? Yo les digo que no. Si tomamos en cuenta la fisiopatología que ya revisamos, en la cual te dice que la insulina es una mala producción o una mala calidad de insulina, no suspendas la insulina. Tendrías que manejarla a una dosis media o irla disminuyendo de forma parcial hasta llegar a los criterios de resolución. Pero ¿cómo vamos a evitar que este paciente haga hipoglucemia? Entonces tenemos que valorarlo y administrar soluciones glucosadas al 10%. Yo regularmente administro soluciones glucosadas al 10%, garantizando un aporte de glucosa y disminuyo la infusión de insulina. ¿Por qué? Porque si nosotros hidratamos al paciente en las primeras horas, yo te puedo asegurar que las cifras de glucosa van a bajar, pero no has roto la acidosis. El paciente sigue acidótico. Entonces, por lo cual, nosotros tenemos que seguir administrando líquidos. Por eso yo te sugiero, no suspendas la insulina, baja la dosis de insulina, pero apórtale glucosa con una solución glucosada. Porque hay que tomar en cuenta, si el paciente por alguna situación no es candidato para que tú utilices la vía oral, entonces tienes que aportar glucosa en una solución. La segunda línea de manejo es la insulinoterapia. Dentro de la insulinoterapia, como te había mencionado, ellos no recomiendan la administración de insulina cuando tienes un potasio menor a 3.3 miliequivalentes. Se menciona que tienes que utilizar un bolo de 0.15 unidades kilogramo de peso y seguir con una infusión que va de 0.1 unidades kilogramo de peso. ¿Cómo le hacemos? Supongamos que es un paciente que pesa 90 kilogramos. Entonces, ¿cuánto le vamos a administrar de bolo? Multiplicamos 90 por 0.15 o puedes utilizar la dosis baja, ¿no? De 0.1 o 0.15. Supongamos que te dio una cantidad de 10 unidades. Entonces vamos a utilizar 10 unidades de insulina de acción rápida de forma en bolo. Utilizamos insulina de acción rápida. Ahora, ¿cómo vamos a manejar la infusión? Hay muchas maneras en las cuales tú puedes generar una infusión con insulina. Yo regularmente la que utilizo y la que se me hace más práctica es hacer una dilución 1 a 1. ¿Qué quiere decir? Administro 100 unidades de insulina de acción rápida en una solución salina 100 al 0.9%. Entonces hago una dilución 1 a 1 y entonces ahora sí indico 10 mililitros por hora o 9 mililitros por hora, dependiendo el cálculo que te haya salido.
Y así voy generando un control de glucosa en las primeras horas. Si a las 2 horas el personal de enfermería o yo demuestro que mis cifras de glucosa están menos de 300 o de 250 miligramos sobre decilitros, ahí es cuando te dicen los libros que suspendas la insulina. Entonces yo lo que te recomiendo es no la suspendas. Si tú la habías calculado de forma inicial 9 o 10 mililitros por hora, disminuye la dosis. Déjale 4.5 o 5 mililitros hora y aporta glucosa. Indica una solución glucosada en la cual te pueda aportar glucosa y pueda metabolizarse por la insulina. Si te siguen diciendo que el paciente está en 180 o en 200, ve disminuyendo la insulina, no importa. Vas dejando una dosis pequeña de insulina y a lo mejor si lo tenías en 5 unidades por hora, bueno, pues déjale a 3, 2, 1, no pasa nada. Ahora es importante que esta administración de la infusión sea por bomba de infusión, porque es muy frecuente que te puedan reportar que la insulina ya pasó. Entonces sí lo vas a llevar a una hipoglucemia a este paciente. Entonces todo trata de hacerlo por una bomba de infusión. Ahora, la administración de potasio. Yo les pregunto, ¿no? ¿Realmente te detendrías la administración de insulina por los niveles de potasio? No, o sea, podríamos utilizarlo. Recuerda que la velocidad de infusión del potasio son 10.000 equivalentes en 100 por hora o aproximadamente 40.000 equivalentes en 400 de solución para 4 horas. Cumples esa regla. Pero si tu paciente está grave y requieres utilizar una infusión de insulina, que eso no te detenga. Puedes ocupar un catéter venoso central. El catéter venoso central podemos administrar 80 miliequivalentes de potasio en 100 de solución salina y la velocidad de infusión es muy rápida. La puedes utilizar para 20 o 30 minutos dependiendo las condiciones de tu paciente. Entonces, por eso, que eso no te detenga, tú puedes administrar potasio e insulina de forma conjunta. Ahora, ¿cuál sería el riesgo de utilizar potasio de forma brusca? Bueno, si es vía periférica, puedes ocasionar una flebitis o puedes ocasionar alteraciones o generando arritmias. Entonces, no hay problema. Si utilizas un catéter venoso central, la flebitis no va a ser problema. Y sí puedes reponer el potasio y no detienes la administración de insulina. Ahora, la cuarta línea de manejo te menciona que es el bicarbonato. El bicarbonato tiene sus indicaciones muy precisas. Si el bicarbonato está por debajo de 7, si el pH está por debajo de 7 o 6.9, dependiendo de las biografías, es una indicación para utilizar bicarbonato. O si el bicarbonato está menor a 10, bueno, también es una indicación para reposición de bicarbonato. Recordemos que es importante que saques tu fórmula de déficit de bicarbonato y solo vamos a administrar 1/3 de ese déficit en bolo, ya sea 20 o, 40, o en 30 minutos diluidos en una solución de solución salina de 100 mililitros, reponemos solo 1/3 del bicarbonato de la déficit de bicarbonato para 20 o 30 minutos y tomamos gasometrías de control. Si tu paciente continúa acidótico y requiere bicarbonato, bueno, pues vas administrando bicarbonato, pero no de forma inicial, porque si no vamos a generar una acidosis refractaria. Vamos a ver unas características en cuanto a la diferencia de la cetoacidosis diabética y el estado hiperosmolar. Dentro de los niveles de insulina, como ya habíamos mencionado, en la cetoacidosis diabética están muy bajos y en el estado hiperosmolar pueden estar bajos, pero no tan bajos. O sea, en el estado hiperosmolar sí hay producción de insulina. Los niveles de hormonas lipolíticas en la cetoacidosis está muy elevado y en el coma hiperosmolar ligeramente elevado. La concentración típica de glucosa, les repito, pueden ser desde 250, 400 o hasta 600 miligramos sobre decilitro en la cetoacidosis y en el estado hiperosmolar mayor a 800. Acidosis, indudablemente, viene implícito en el diagnóstico que es cetoacidosis, entonces ahí va a estar muy marcada en la cetoacidosis diabética y en el estado hiperosmolar puede ser bajo o puede estar ausente. Las cetonas van a estar elevadas en la cetoacidosis y en el estado hiperosmolar bajo o ausente. Y la deshidratación va a ser moderada en la cetoacidosis y dependiendo de las características del paciente en el estado hiperosmolar, dependiendo de sus comorbilidades, también puede estar aguda o moderada. Tomemos en cuenta que el manejo para el estado hiperosmolar y la cetoacidosis diabética va a ser el mismo, tomando en cuenta las comorbilidades y tomando en cuenta la evolución y cómo se va desarrollando el manejo del paciente. Vamos a ver ahora las características en el estado hiperosmolar. La mortalidad es mayor
en un 15%. Esto, como ya lo habíamos mencionado, regularmente son pacientes de edad avanzada que tienen otras comorbilidades. La osmolaridad ya lo habíamos mencionado, va a estar mayor a 340, 350 miliosmoles. Los niveles de insulina son suficientes para no formar cuerpos cetónicos, o por eso es que no hacen como tal una acidosis metabólica. Generalmente son pacientes de edad avanzada y ellos pueden generar lesión renal aguda si no es que ya ellos tienen un problema de enfermedad renal crónica. Entonces ahí habría que ver, con base en los exámenes de laboratorio y la evolución del paciente, si está presentando una lesión renal aguda o ya es una enfermedad renal crónica. ¿Qué factores van a desencadenar para que un paciente haga un trastorno hiperglucémico? Bueno, principalmente los procesos infecciosos, como puede ser sepsis. Recordemos que en el paciente de edad avanzada es muy frecuente que hagan infección de vías urinarias, que hagan úlceras por decúbito o que hagan neumonías. Los eventos vasculares cerebrales también es un factor desencadenante en este tipo de pacientes, y aquellos pacientes que por alguna situación presentan algún trastorno gastrointestinal como diarrea o vómito, ellos son como los bebés, son muy susceptibles a complicaciones por la diarrea o por el vómito. Pacientes que utilizan diurético de forma crónica también son pacientes que se pueden llegar a deshidratar. Y el uso de esteroides es muy importante en pacientes que ya utilizan algún medicamento esteroide de forma crónica. Bueno, pues también es un factor de riesgo para que hagan un trastorno hiperglucémico. Las causas más frecuentes, bueno, como ya habíamos mencionado, son los procesos infecciosos, el incumplimiento del régimen dietético, son pacientes que tienen muy mal apego a su dieta o que por alguna situación no están tolerando adecuadamente la vía oral. Enfermedades metabólicas, también se menciona lo que es el golpe de calor, la hipotermia o la insuficiencia renal. Pacientes con mucha fragilidad y que pueden deshidratarse con mucha facilidad. Y las enfermedades isquémicas, como habíamos mencionado, evento vascular cerebral, tromboembolia pulmonar e infarto agudo al miocardio, pueden ser causas isquémicas. Los trastornos dietéticos y los esteroides. Entonces quedamos que es muy importante que evaluemos adecuadamente a nuestros pacientes con trastornos hiperglucémicos. La exploración física es muy importante. Es importante valorar las constantes vitales, tomando en cuenta lo que es temperatura, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, glucosa capilar y la saturación de oxígeno. El estado de hidratación del paciente. A mí se me haría como que muy superficial solo tomar en cuenta las mucosas orales. Hay que tomar en cuenta mucosas orales, la turgencia de la piel, si hay o no hundimiento de sus ojos y el llenado capilar. También es muy importante, y algo que no he mencionado, es la diuresis. Los pacientes pueden llegar a tener disminución en la cantidad de orina. Entonces es importante estar valorando la diuresis. El estado de alerta. En comparación de la cetoacidosis diabética, el estado hiperosmolar va a tener alteraciones en el estado de alerta. El paciente va a llegar somnoliento, por eso es que la gente lo llama como coma diabético, ¿no? Lo que ellos entienden como coma diabético, pero nosotros entendemos que es un estado hiperosmolar. Lo que había mencionado, lo que es el aliento afrutado, yo no podría decirles que realmente huele a manzanas, huele a otras cosas diferentes, pero no huele a manzanas. La respiración de Kussmaul, que es muy característica en el paciente con cetoacidosis diabética, y el dolor abdominal, que puede ser muy frecuente, hasta un 30%, como ya lo vimos. Y la hipoperfusión, hay que ver las extremidades, hay que ver cómo está la coloración de sus brazos, ver la coloración de sus piernas. Algo que es importante para que nosotros tomemos en cuenta la evolución de nuestro paciente son los criterios de resolución. Estos criterios de resolución se mencionan muy específicos en la cetoacidosis diabética, que es una glucosa menor a 200 miligramos sobre decilitro, que nuestro pH de nuestra gasometría esté por arriba de 7.3 y que el bicarbonato esté dentro de parámetros normales, mayor a 18. Y tomar en cuenta otras situaciones, ¿no? O sea, cómo está orinando, cuál es el estatus del paciente, cómo es su estado general. Al igual que en el estadio hiperosmolar. En el estadio hiperosmolar tendremos que tener ya valores normales de la osmolaridad sérica y que el paciente haya recuperado su estado de alerta. A veces puede ser mágico que aquellos pacientes que llegan con un estadio hiperosmolar, que llegan con alteraciones neurológicas, y el hecho de que uno se pegue, uno lo empiece a hidratar, empieza a mejorar sus condiciones de hidratación, disminuyendo las cifras de glucosa, el paciente empieza a responder favorablemente.
Por último, es importante mencionar que la cetoacidosis diabética tiene una clasificación. Esta la vamos a clasificar entre leve, moderado y severo, y vamos a tener ciertas características en cuanto a lo que vayamos encontrando en los exámenes de laboratorio y el examen físico para nosotros determinar en qué clasificación dar a nuestro paciente. Tomar en cuenta que aquellos pacientes con cetoacidosis moderada o severa y si son pacientes jóvenes que no tienen comorbilidades, es importante mandar estos pacientes o solicitar una interconsulta a la unidad de cuidados intensivos. Y también para hacer diagnóstico diferencial con el estado hiperosmolar. Como habíamos mencionado, las cifras de glucosa en un paciente con cetoacidosis no van a estar tan elevadas, a diferencia del estado hiperosmolar, que va a ser mayor a 600. El pH se va a ir modificando. A veces los pacientes no caben completamente sobre el moderado, pero si algún paciente presenta algún dato de severidad o moderado, aunque tenga un solo dato, eso ya lo clasificamos en severo, por ejemplo. Los niveles de bicarbonato van a ir disminuyendo con base a la clasificación, y la cetonuria, que esta se va a presentar en todos los pacientes con cetoacidosis diabética, y en el estado hiperosmolar no se va a presentar. Y el anion gap, es muy importante también medir el anion gap, y si es un anion gap elevado o dependiendo de las cifras que vayamos nosotros calculando. Con esto terminamos el tema de trastornos hiperglucémicos. Espero te haya gustado. Si tienes alguna duda o comentario, por favor, háznosla llegar. Si quieres seguir siendo el mejor en tu clase, suscríbete y dale clic a la campanita.